Buenas tardes, estimado docente. En esta hora quisiera hablarles sobre el movimiento circular uniforme y el movimiento en general. La descripción del movimiento circular uniforme en términos de sus magnitudes físicas. Primero, para hablar de movimiento circular uniforme, hay que entender que el movimiento circular uniforme es aquel que sus puntos generan una forma de circunferencia en relación a su eje. También al hablar del movimiento circular uniforme, hablamos de su posición, que se la conoce como angular. Es un ángulo que se genera entre el vector posición de la partícula y un eje referencial, el cual suele ser x. Su velocidad es constante, lo que relaciona con la uniformidad del movimiento. La aceleración angular permite medir la variación de la velocidad angular en un intervalo de tiempo. Las diferencias y similitudes entre el movimiento circular uniforme y otros tipos de movimiento. Tenemos como ejemplo el movimiento circular uniforme, movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Bueno, como diferencias entre el movimiento circular uniforme, rectilíneo y uniforme acelerado, tenemos su trayectoria, también su velocidad, aceleración y tipo de movimiento. Entre el movimiento circular uniforme y el rectilíneo, pues en su trayectoria entendemos que como es circular, pues su trayectoria es circular y rectilíneo es recto, al igual que rectilíneo uniforme acelerado. En su variación de la velocidad también, entre movimiento circular y rectilíneo, su velocidad es constante, mientras que el rectilíneo acelerado varía, pero cambia uniformemente. La aceleración, el movimiento circular uniforme tiene una aceleración centrípeta. Esto quiere decir que apunta hacia el centro de la trayectoria. El movimiento rectilíneo, pues su aceleración es de cero. Movimiento rectilíneo uniforme acelerado, su velocidad, su aceleración es constante, cambia la magnitud de su velocidad. En el tipo de movimiento, el movimiento circular uniforme tiene un movimiento uniforme periódico. El movimiento rectilíneo uniforme tiene un movimiento uniforme. Y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado tiene un movimiento uniforme acelerado. Como las situaciones prácticas donde se puede observar la relación entre el movimiento circular uniforme y otros tipos de movimientos, el movimiento circular uniforme se puede observar en máquinas industriales que son programadas para mantener una velocidad constante con el fin de cumplir objetivos de producción, cumplir objetivos de trabajo, tiempos de producción también. Dentro de las fábricas pues se utilizan montacargas, elevadores, gatas hidráulicas, y las cuales deben operarse a una velocidad constante o están programadas a una velocidad, están limitadas a una velocidad, ya que se desplazan por lugares donde transitan personas. Y dichas maquinarias mencionadas, pues en su mayoría de tiempo están transportando ya sea producto o ya sea que se estén trasladando para mantenimiento, pues como son máquinas grandes y pesadas, siempre van a tener una sola trayectoria, o sea, un solo camino por el que tienen que ir y, o sea, tienen un movimiento uniforme. Por ende, pues el desplazamiento se considera como movimiento rectilíneo en este tipo de máquinas. Bueno, ¿y cómo yo podría aplicar estos conocimientos sobre el movimiento circular uniforme para analizar los fenómenos físicos en mi carrera? Bueno, yo trabajo en una empresa en la que se producen eh, electrodomésticos. Y bueno, dentro de los electrodomésticos mismos tenemos un tipo de engranajes dentro de los electrodomésticos, los cuales se producen ahí en la fábrica. También se mantienen en producción prensas, las cuales tienen engranajes, los cuales funcionan para elevar y bajar las prensas. También se tiene bandas con rodillos, los cuales desplazan el producto hacia otros lugares, hacia otras áreas. También se utiliza el torno CNC como máquinas para detalle o también producción. Y bueno, todo esto nos ayuda a entender, me ayuda a entender el movimiento circular uniforme, pues ya que si tengo claro este tema, yo puedo tener unas debidas precauciones,
yo puedo explicar las debidas precauciones que se debe tener, basadas en sus, se podría decir, en sus manuales de cada maquinaria. Y bueno, los fenómenos físicos serían esos a tener en cuenta, a analizar, a entender y a poner en práctica también.